Queremos darle la bienvenida al señor Jorge Barón. Jorge, gracias por acompañarnos aquí de Northwest Immigrant Rights Project o el Proyecto del Inmigrante. Jorge es el director ejecutivo de NWIRP, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, desde el 2008 y ha trabajado previamente como abogado de la misma organización. También Jorge tiene una gran pasión por defender los derechos de los inmigrantes y pues él mismo es inmigrante, es de Bogotá, Colombia, y llegó a los Estados Unidos a los 13 años. Jorge se graduó de la Escuela de Derecho de Yale y de la Universidad de Duke y vive en Seattle con su esposa Tyler y sus 3 hijos, Isabela, Luna y Luca. Y todos démosle la bienvenida al señor Jorge. Jorge, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Como pueden ver, estoy un poquito diferente de lo que normalmente me veo con la barba en estos días de esta pandemia, pero quería darles un saludo muy caluroso a todos ustedes, apreciar la invitación y poder conversar, y espero que esta sea una oportunidad de escuchar de ustedes las preguntas que están saliendo en la comunidad, porque eso me ayuda a mí en mi trabajo, saber las cosas que ustedes están escuchando, las preguntas que la comunidad está haciendo en este momento, sobre todo, pues obviamente en este momento difícil. Entonces, lo que quería hacer es que yo no tengo pues una presentación en términos del PowerPoint y todo, porque quería más que todo pues compartir con ustedes algunas de las preguntas que estamos viendo, lo que estamos viendo en el tema de inmigración y más que todo abrir, entonces quiero compartir por ahí unos 30 minutos tal vez lo que estamos viendo de parte nuestra, pero espero que el resto del tiempo que tengamos sea para ustedes compartir lo que ustedes están viendo, las preguntas que ustedes tienen. Y Ana y Edwin, ¿alguien está traduciendo esto en inglés? Porque entonces de pronto hago más lento mi presentación. Yo voy muy rápido generalmente hablando. Ok, muy bien. Sí, Maque está traduciendo. Sí, bien. Entonces voy a tratar de reducir mi velocidad. Disculpe. Como colombiano hablo bien rápido. Entonces, primero entonces quería hablar de lo que estábamos viendo antes de la pandemia en términos del tema de inmigración. Y obviamente los últimos años hemos visto pues cambios bastante importantes en términos de la política de inmigración por el nuevo gobierno del presidente Trump. Entonces, y pues yo creo que en general lo más importante ha sido de que no hemos visto cambios en términos de reforma migratoria que provean oportunidades para personas que están aquí en el país indocumentadas para poder obtener residencia permanente o una opción de poder quedarse aquí en Estados Unidos legalmente. Entonces, de todas maneras, siempre pues le recuerdo a la gente que de todas maneras sí hay personas que tienen oportunidades. Entonces, continuamos viendo personas que califican para iniciar un proceso, ya sea porque tienen un familiar, están casados con una persona que es ciudadana. También vemos casos en que la persona ha sido víctima de un delito serio, hay una protección por la visa U. Entonces, sí hay algunas personas que califican y uno de los mensajes grandes que le damos a la gente es que si una persona está indocumentada, que siempre es importante que haga una consulta con un abogado para ver qué opciones puede tener. Muchas veces vemos que la gente tal vez está indocumentada, pero hay alguna opción y no sabía que había esa opción, y tal vez no se da cuenta sino cuando ya está en un proceso de deportación y ya es más complicado. Pero además de todo esto, hemos visto algunas otras cosas que son importantes en términos de la política de inmigración que han cambiado. Uno de esos temas que tal vez algunos de ustedes han escuchado es acerca de carga pública.
Y lo de carga pública ha sido difícil y voy a hablar un poquito más adelante en términos de lo de la pandemia, porque está afectando esa área también. Pero aún antes de la pandemia, el tema de carga pública es complicado, le diría, porque eh, mucha de la atención al tema de carga pública, y brevemente voy a explicar lo que significa carga pública. Entonces, carga pública es algo que existe, es un concepto que existe en la ley de inmigración, pero no es muy claro, no está definido muy claramente qué significa. Entonces, hasta recientemente, hasta el año pasado, la manera que se había entendido lo de carga pública es que la persona simplemente necesitaba demostrar que que tenía alguien que estaba dispuesto a apoyarlo económicamente, y eso se hace a través de un documento que es como un patrocinio cuando está haciendo un proceso a través de un familiar. El otro aspecto es que no era una persona que iba a depender exclusivamente del gobierno. O sea, tenía que, si la persona estaba, por ejemplo, en un hospital permanentemente y el gobierno estaba cubriendo los costos, esa sería la única situación donde el gobierno diría está bloqueado de recibir la residencia hasta el año pasado. Lo que pasó el año pasado es que el gobierno federal publicó esta nueva interpretación de ese concepto de carga pública. Y lo que significa es que quiere cambiar ese concepto y expandir ese concepto de una manera que va a ser más difícil, que va a ser va a crear más obstáculos a una persona que está tratando de hacer un proceso de residencia permanente aquí. Más que todo va a afectar, esto no afecta, el concepto de carga pública no afecta a las personas que están sacando la residencia por ciertas protecciones como el asilo o como las visas U que mencionaba antes. Pero la gran mayoría de las personas que están haciendo el proceso de residencia es a través de un familiar, de una esposa, hijos, padres, y esas personas sí están impactadas por lo de carga pública. Entonces, lo de carga pública, cuando la gente ha estado hablando los últimos meses acerca de esto, el enfoque ha sido en que si uno recibe asistencia del gobierno, eso va a afectarlo en términos de poder sacar la residencia. Pero les voy a explicar que esa parte realmente no es la que va a afectar más, porque los tipos de asistencia pública que cubre la regla de carga pública, la gran mayoría son asistencia al nivel federal, y las personas indocumentadas no califican en general para ese tipo de asistencia. Entonces, y si ya la persona ya califica para ese tipo de asistencia, ya lo de carga pública no afecta a esa persona, porque lo de carga pública solamente aplica cuando la persona está aplicando para la residencia, no cuando ya tiene la residencia y está sacando la ciudadanía. O sea que una vez que ya tenga uno la residencia, lo de carga pública ya no le va a afectar. Entonces, esa parte de los beneficios públicos, de la asistencia pública, los recursos que vienen del gobierno, esa no es la parte que va a afectar a la gente. Lo que sí va a afectar a la gente, y una manera que no está clara en este momento, es que la regla dice, mire, vamos a ahora tener todas estas consideraciones de si le vamos a dar la residencia a la persona o no. Y algunos son positivos, algunos son negativos. Por ejemplo, entonces si está trabajando es algo positivo. Si está sin trabajo es negativo. Si habla inglés bien, es positivo. Si no habla inglés bien, es negativo. Si tiene ingresos de cierto nivel, es positivo. Si tiene ingresos debajo de cierto nivel, es negativo. ¿Okay? Ahora, no dice que si tiene ingresos bajo cierto nivel, significa que va a estar bloqueado. Simplemente que es algo negativo. Y que entonces el oficial de inmigración va a tener que medir todos
las consideraciones y tomar una decisión de si la persona merece la residencia o no. Y entonces el problema para nosotros como abogados es que no sabemos, no está bien claro cómo se van a hacer esas decisiones, porque el proceso va a ser muy, muy difícil de entender. Y el reglamento, esta política, estuvo bloqueado por unas demandas judiciales que se pusieron en contra de esa política y entonces no se puso en efecto hasta el 24 de febrero. Entonces, no aplica sino para aplicaciones que se empezaron a poner bajo el gobierno para sacar una residencia hasta el 24 de febrero. Entonces, no ha habido decisiones todavía para empezar a entender cómo van a aplicar esta nueva política en términos de las agencias de inmigración. Entonces, yo sé que eso es difícil de entender, pero lo que les quería explicar es que estamos en un momento en que personas que estaban aplicando hace 6 meses o un año, era más claro si iban a poder sacar la residencia o no. Si una persona que viene para mí, para nuestra oficina, por ejemplo, y me pregunta, mire, yo quiero sacar la residencia a través de mi esposa porque ella es ciudadana americana, ahora es más difícil para mí explicarle qué posibilidad hay de que le van a negar la residencia. Tenemos que mirar muy claramente a caso, mirar su situación y hay más riesgo, simplemente porque hay más riesgo en este momento que el agente de inmigración al final del proceso va a decir que no. Y no sabemos exactamente por qué. Porque la regla está hecha de una manera que pueden considerar una cantidad de cosas y nos preocupa que esto va a resultar en que más casos van a ser negados por las agencias de inmigración. Entonces, eso ha sido algo preocupante porque ha hecho el proceso más difícil que lo que era antes, aún para ese grupo de personas que tenían una oportunidad de iniciar un proceso para sacar la residencia. Y nuevamente, mucha gente ni siquiera tiene esta oportunidad de iniciar ese proceso en este momento. La otra cosa que estaba pasando aún antes de la pandemia, que no se ha resuelto, es la situación con el programa DACA. Entonces, como muchos de ustedes saben, el presidente Obama creó ese programa en el 2012 para proteger a personas que vinieron a Estados Unidos a una edad antes de los 16 años y que han vivido aquí por cierto tiempo. Ya en este momento, para tener DACA, una persona tiene que haber estado viviendo aquí desde el 2007, o sea, más de 13 años. El presidente Trump, el gobierno del presidente Trump decidió en el 2017 que iban a terminar ese programa y que iban a dejar de proveer permisos de trabajo para esas personas en el programa DACA. Hubo casos judiciales que se pusieron, demandas que bloquearon esa política, o sea que las cortes dijeron que tenían que mantener ese programa y continuar dándole permiso de trabajo a las personas que estaban cubiertas por el programa DACA, pero ese proceso está ahora frente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y en cualquier día, la próxima posibilidad puede ser el martes, que la Corte decida. No va a ser necesariamente el martes, pero puede ser el martes o en los próximos 6 semanas vamos a tener una decisión de la Corte Suprema en que van a decir, básicamente hay dos opciones. Una es que estén de acuerdo con las cortes inferiores que dijeron que el programa tiene que continuar, o la otra opción es que vayan a decir no, el gobierno del presidente puede tomar la decisión de terminar el programa y les dé el permiso básicamente a el gobierno de terminar el programa. Y eso va a afectar a una gran cantidad de personas aquí en el estado, alrededor de 16,000 personas en el estado de Washington, alrededor de 700,000 personas en Estados Unidos. Y pues obviamente crea una incertidumbre bastante grande para esa comunidad. Ahora,
Yo soy un poco de optimista en esta área. Creo que he compartido con algunas personas acerca de esto. Yo pienso que si la Corte decide terminar, que le da el permiso al gobierno de terminar el programa, porque la Corte no va a decir que va a terminar el programa. La Corte simplemente va a decir que sí puede terminarlo si eso es lo que quiere hacer el gobierno. Um, de todas maneras, va a haber la oportunidad de que el Congreso de Estados Unidos pueda tomar aprobar una ley que le dé la oportunidad a las personas que están en el programa DACA de mantener sus permisos o tal vez obtener la residencia. Entonces, pero de todas maneras va a haber un periodo en que va a ser difícil porque va a haber una incertidumbre para esa comunidad, para esas personas en la comunidad. Entonces, todo esto estaba pasando antes de la pandemia. Y quiero hablar un poco acerca entonces de lo que ha ocurrido a partir de la pandemia, porque lo que estamos viendo en este momento, en términos específicamente del sistema de migración, es que ha habido cambios importantes. Una de las cosas que hemos visto en los últimos años, que me imagino ustedes han visto en sus comunidades también, ha sido que ha habido muchas personas que han llegado de Centroamérica en los últimos años, que han buscado asilo aquí en Estados Unidos, protecciones. Entonces han llegado familias, niños sin acompañantes. Y realmente desde el año pasado el gobierno federal había bloqueado muchas de esas entradas, pero ahora con lo de la pandemia ya han completamente bloqueado la situación en la frontera, o sea que ya casi nadie está pasando, pudiendo entrar a Estados Unidos aún para pedir asilo. Entonces eso ha cambiado y en este momento, esta semana, el gobierno anunció que iban a extender ese bloqueo de personas de buscar asilo. Aún el sistema para legalmente aplicar para la residencia en este momento está suspendido. Entonces la agencia que atiende ese tipo de cosas, que es US Citizenship and Immigration Services, o USCIS, esa agencia está, en este momento las oficinas están cerradas. Entonces, sí estamos poniendo aplicaciones, pero las cosas que necesitan una entrevista, como algo para sacar la residencia, eso está en este momento suspendido. La mayoría de los consulados no están atendiendo a personas por fuera, entonces mucho de ese proceso está suspendido en este momento. Las cortes de inmigración también están en gran parte suspendidas. Para las personas que no están en detención, las personas que no están detenidas. Entonces, las personas que tenían alguna cita para hacer, para un proceso de deportación, que las han llamado un proceso de deportación, las personas que han tenido citas durante parte de marzo, abril y ahora hasta el 12 de junio, esas cortes están en este momento suspendidas. Y lo que sí ha estado continuando ha sido las personas que están en el centro de detención en Tacoma. Y las personas que están en el centro de detención en Tacoma, hemos estado muy preocupadas por ellas porque hay muchas personas que están a mucho riesgo de tener complicaciones serias si terminan infectados por el virus. Entonces, hemos estado trabajando de tratar de pedirle a la Corte que dejen salir más personas en libertad, pero aún en este momento hay alrededor de 700 personas en el centro de detención. Y esas personas, sí, la Corte de Inmigración continúa teniendo audiencias y hay personas que están deportando en este momento desde el centro de detención. Entonces, eso es un poco lo que está pasando en todo lo de inmigración. Ahora quiero hablar un poco acerca de preguntas que nos está llegando de la comunidad acerca de cómo lo de inmigración tiene que ver con la pandemia y sobre todo las preguntas que nos están haciendo acerca de cómo personas indocumentadas pueden obtener asistencia por los problemas de la crisis económica que está afectando obviamente muchas familias. Entonces, algunas de las preguntas que estamos viendo muy frecuentemente tienen que ver con si yo soy indocumentado, ¿qué tipo de asistencia puedo obtener? Una de las preguntas más frecuentes que nos está haciendo la comunidad en este momento es acerca de los beneficios de desempleo.
Entonces tenemos muchas personas en la comunidad que han perdido su trabajo y, y quieren saber si pueden obtener los beneficios de desempleo. Y desafortunadamente para las personas indocumentadas no califican para el sistema de desempleo estatal. Entonces, aún personas que han estado trabajando por muchos años y que les han estado pagando impuestos, eh, 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 no, si no tienen un permiso de trabajo válido y un número de seguro social válido, no van a poder obtener beneficios de desempleo. Y es, para mí es algo bastante injusto porque muchas de esas personas han estado pagando al sistema. Es más, hubo un análisis recientemente de que personas indocumentadas aquí en el estado de Washington en los últimos 10 años han pagado 378 millones de dólares al estado en solamente los impuestos de desempleo, que es como una póliza de seguro, básicamente. Todos los que trabajamos estamos pagando, se saca de nuestro cheque de salario y todos contribuimos a ese sistema y la idea es que algún día si nosotros perdemos el trabajo, entonces ese dinero pues se va a pagar en términos de un beneficio, como un seguro que para un coche, si usted tiene un accidente o algo así, no paga y un día entonces puede obtener el beneficio. Desafortunadamente las personas indocumentadas, aunque están pagando, muchas de ellas no obtienen ese beneficio en este momento. Entonces, esa es una respuesta difícil que tener que dar a la gente que no van a poder obtener ese apoyo económico. La otra pregunta que la gente nos ha hecho es acerca de los cheques de apoyo económico que está dando el gobierno federal, que si las personas pueden calificar para ese cheque, que son $1,200 por persona adulta y $500 por cada niño menor de 16 años. Desafortunadamente, las personas que están indocumentadas no califican para ese cheque. Y lo peor de todo es que si una familia, digamos que hay dos padres en una familia, y uno de los padres está indocumentado y solamente ha estado poniendo sus impuestos con el número ITIN, que es el que muchas familias utilizan para poder pagar impuestos. Toda la familia no recibe el cheque si están haciendo sus impuestos de manera conjunta. Entonces, aunque la esposa sea ciudadana, por ejemplo, en esa situación, y los niños sean ciudadanos, de todas maneras no van a calificar para el cheque porque están haciendo los impuestos de manera conjunta. Es posible, estamos examinando, hay algunas situaciones en que es posible que la familia pueda empezar a hacer los impuestos por separado, entonces que la esposa que es ciudadana ponga impuestos por separado para poder calificar, pero es complicado porque es una materia de impuestos y no está bien claro si puede afectar la manera en que pagan los impuestos. Entonces, ese es un tema de impuestos que no es nuestra manera no es el área en que nos enfocamos nosotros, pero desafortunadamente es una de las preguntas que nos está haciendo la comunidad. Y lo otro que nos está preguntando la gente mucho es esta preocupación acerca de lo de carga pública que estábamos hablando antes. Entonces, porque ha habido esta situación en la comunidad del entendimiento que si uno obtiene asistencia del gobierno que va a afectar de alguna manera la residencia en el futuro, hemos recibido muchas preguntas en que la comunidad no quiere aplicar para cosas que sí califican en términos de asistencia y apoyo económico. Entonces, una de las cosas que sí queremos que la gente entienda es que no es cualquier tipo de asistencia que va a afectar a las personas en el futuro. Por ejemplo, aquí en el área de Seattle hay muchos programas que se han creado a nivel estatal o del condado que proveen asistencia en pagos de renta, por ejemplo. Eso no va a afectar a las personas en términos de carga pública. Si obtiene asistencia para programas de nutrición o de comida, ese tipo de programas no van a afectar para carga pública. Si busca asistencia por personas que, por ejemplo, han estado enfermas o que quieren hacer pruebas para si tienen COVID, o si necesitan asistencia médica,
esos tipos de programas no van a afectarlos por lo de carga pública. Entonces, mucho más veo que la gente en la comunidad está con un miedo y que previene a la gente de aplicar y obtener asistencia para los que pueden calificar por ese miedo. Y entonces parte de lo que queremos hacer es tratar de asegurar de que la gente pues, pueda obtener asistencia y buen consejo para que no vayan a dejar de tomar oportunidades que le puedan ayudar a ellos y a la familia. También la gente nos ha dicho, por ejemplo, he recibido preguntas de personas que son residentes permanentes y entonces ellos tienen su residencia, su green card y van y están ahora perdieron su trabajo y quieren aplicar para el sistema de desempleo, para los beneficios de desempleo que hablábamos antes. Y ellos como residentes permanentes sí califican. O una persona que tiene DACA, por ejemplo, me pregunta si califico para lo de desempleo. Le digo, sí, usted con su permiso de trabajo califica para el beneficio de desempleo. Pero me dice, pero tengo preocupación de hacerlo porque he escuchado de que si aplico para un beneficio del gobierno me va a afectar sacar la residencia en el futuro. Lo del sistema de desempleo no va a causar problemas para lo de carga pública, porque es considerado algo que uno como que se ganó porque uno estuvo pagando en ese sistema. Entonces, no es considerado una forma de asistencia pública. Entonces, eso es lo que esperamos que la gente tenga buena información acerca de esos temas. Entonces, esas son algunas de las preguntas más importantes que estamos viendo. Quería mencionarles rápidamente, y voy a poner esto en el chat para que lo tengan ahí, las maneras de obtener asistencia. Entonces, si hay personas en sus comunidades que están buscando ayuda, en nuestras oficinas físicamente estamos cerrados en este momento, no estamos teniendo personas entrando a nuestras oficinas, pero sí estamos apoyando a la comunidad a través telefónica, entonces pueden llamar a nuestras oficinas. Lo que siempre le digo a la gente es que desafortunadamente en nuestras oficinas tenemos un nivel de demanda de servicios bastante alto y entonces y tenemos que enfocarnos en los casos en que hay más prioridad, más urgencia, que pues obviamente todos los casos son urgentes de alguna manera, pero nos enfocamos en situaciones donde personas están en proceso de deportación o están en detención. Y entonces eso significa muchas veces que las personas que no están en una situación de esa manera tienen que esperar más tiempo para poder obtener asistencia. Pero entonces voy a poner los números telefónicos de nuestras oficinas. La oficina principal es Seattle, que cubre del condado de King para la parte norte, Snohomish, Whatcom y Whatcom County, el condado de Whatcom. Y la oficina de Tacoma, que cubre de Pierce County, el condado de Pierce, para el sur. Entonces, esa es la manera de obtener servicios de nuestras oficinas. El otro recurso que quería mencionar es, hay un grupo de organizaciones locales que se llama la Red de Solidaridad con Inmigrantes de Washington, que nuestra organización es parte de esa red, pero hay varias otras organizaciones y ellos han creado una línea telefónica para proveer asistencia de diferentes tipos de cosas. Inicialmente la línea era para reportar si una persona estuvo detenida o ha habido un arresto por inmigración, pero con lo de la pandemia se ha expandido el tipo de preguntas que se están respondiendo. Entonces, para personas que están buscando apoyos económicos en las comunidades, específicamente para personas indocumentadas, es un buen recurso y voy a poner esos números también en el chat. Y sí quería mencionar que parte de la respuesta por la situación que mencionaba antes, de que las personas indocumentadas no tienen esos apoyos económicos, sí hay un par de esfuerzos en este momento. Uno es un fondo económico que está organizando a través de la red de solidaridad y algunos jóvenes del grupo Washington Dream Coalition que han creado un fondo económico para apoyar a personas indocumentadas. Lo otro es que estamos trabajando en este momento para tratar de pedirle al gobierno estatal, al gobernador y a los legisladores de crear
sistemas al nivel estatal de apoyar la comunidad de la manera que algunos otros estados están haciendo de proveer asistencia económica para las personas indocumentadas que no tienen apoyos a través de otros programas como a nivel federal. Entonces, eso es el trabajo que se está haciendo en este momento y esperamos, y yo sé que hemos recibido apoyo de la comunidad católica y de muchas otras entidades aquí en el estado. Entonces, eso es una importante parte del trabajo que estamos haciendo en este momento. Ahí voy a parar porque podría continuar hablando por mucho tiempo, pero como les mencionaba, lo que me encantaría escuchar es las preguntas que ustedes tienen acerca de lo que acabo de hablar o de otros temas. Y creo que lo que íbamos a hacer es abrir el espacio para preguntas, y ya sea a través del chat o simplemente directamente, estoy muy dispuesto a responder las preguntas que tengan. Gracias, Jorge. Ani, si pudieras abrir todas las líneas, por favor. Yo tengo una serie de preguntas, Jorge, pero voy a dejar que pregunten los demás y ya luego, si hay tiempo, hago las preguntas. Nomás una, los 5 obispos apoyaron la petición al gobernador de los $100 millones para nuestros hermanos indocumentados. Lo mencionaste, pero ¿hay algún update en eso? Hace 2 semanas se hablaba, o semana y media, de que ya el gobernador tenía eso. ¿Ha habido respuesta? Nosotros tuvimos una conversación con el gobernador el miércoles pasado y él escuchó, hubo algunas personas directamente de la comunidad que escucharon, que dieron su mensaje al gobernador directamente el gobernador dijo que iba a considerar la petición, la solicitud de este dinero, que quería ver qué estaba pasando y nos dijo que en los próximos días iba a haber alguna respuesta. Y he escuchado que tal vez va a haber una respuesta mañana. No quiero decir que es oficial, pero eso es lo que nos han dicho, que vamos a poder obtener alguna respuesta. Una de las cosas que he escuchado de manera informal, no oficialmente, es que él está tratando de entender si es algo que él puede hacer directamente, que tiene autoridad él mismo de hacerlo, o si necesita que haya una ley que pase a través de la Asamblea Estatal. En mi opinión, yo creo que sí él tiene el derecho de hacer algo temporario, un fondo temporario, no necesariamente algo permanente, pero he escuchado que es algo parte de lo que él está analizando en este momento. Y lo otro, obviamente, es pues el presupuesto, porque pues obviamente en este momento el Estado está pasando un momento difícil, pero esa parte sí es algo que es simplemente la presión política para que se crea ese fondo. Entonces, he apreciado que los obispos y muchos otros han apoyado ese esfuerzo, porque ese es parte del mensaje que tenemos que enviar al gobernador. Gracias, Jorge. Ani escribía ahí en el chat, si tienen preguntas, alcen la mano o quítense de mute ustedes mismos y pueden hacer la pregunta. Yo sé que es difícil ser el primero. Padre Cal, adelante. Estoy aquí. ¿Preguntas? Padre, dígame. Disculpe, entonces, yo fui en otra junta por 1 hora y pues no tengo preguntas, lo siento. Bueno. Entonces, mientras hay alguna otra pregunta ahí, me avisan si hay preguntas. Estoy viendo acá mis notas. Jorge, nomás para recalcar, lo de carga pública no afecta a personas que ya tienen residencia. Es únicamente para quienes aspiran a ajustar su estatus, que están en TPS, en DACA o que no tienen nada ahorita. Correcto. Y es importante que no todo el mundo, aunque está aplicando para un proceso, va a ser afectado por lo de carga pública. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos casos en que hay personas en la comunidad que están haciendo un proceso a través de la visa U, por ejemplo, o por la ley VAWA, que protege a personas que han sido afectadas por violencia doméstica o abuso doméstico. En esos casos,
ese proceso no incluye, no hay, lo de carga pública no aplica a ese tipo de aplicaciones por la residencia. Entonces, aún puede haber una persona que está buscando la residencia y de todas maneras no le va a afectar. Entonces, si por ejemplo tengo a alguien que está trabajando en ese momento que tiene la visa U, esa persona va a tener que aplicar para sacar la residencia en unos años. Si está en un momento difícil en este momento y aplica para un beneficio público, definitivamente no tiene que preocuparse para nada porque esa persona va a aplicar a través de la visa U y no van a considerarlo de carga pública en ese caso. El problema es más para una persona, por ejemplo, que tiene TPS, DACA o que está indocumentado y que tal vez no sabe qué opción va a tener o la opción va a ser probablemente a través de un familiar. Por ejemplo, se casó con una persona que es ciudadana americana. Ese tipo de aplicación para la residencia sí está cubierto por lo de carga pública. Entonces, sí tiene que uno preocuparse en ese caso. Pero lo que mencionaba antes de que los programas, los beneficios públicos que analiza el gobierno durante lo de carga pública son muy limitados. O sea que son los beneficios federales generalmente, lo de los programas de Medicaid, lo de estampilla de comidas a nivel federal. Entonces, y la gran mayoría de las personas indocumentadas, aún las personas con DACA, aún las personas con TPS, no califican para esos beneficios federales. Entonces, en general, no va a afectar el obtener ese tipo de asistencia. Los únicos programas que pueden afectar a la gente en esta situación son programas donde el gobierno está dando algún tipo de ayuda directamente como en efectivo. No para pagar la renta, sino que le están dando dinero directamente. Y que sea algo como permanente, que le está dando algo mensualmente el gobierno. Ese tipo de programas sí podría posiblemente afectar a alguien, pero nuevamente esos tipos de programas son muy limitados y la gran mayoría de personas indocumentadas no califican para ese tipo de programas en este momento. Gracias, Jorge. Noemí, ¿tenías una pregunta? Bueno, creo que ya habló un poquito de esto, pero nada más por todas las citas de migración que ya están programadas y siguen estando programadas, todo eso se va a mover, no se cancelaron, ¿verdad? Se moverían. Para alguien que está en arreglo de documentos, ya sea residencia o ciudadanía. Sí, bueno, en este momento lo que está pasando es que, bueno, primero que todo, para algunas de las citas de inmigración, como muchos de ustedes saben, el proceso es bastante largo, ¿no? Entonces, mucha gente ha estado esperando mucho tiempo. Para las citas que se han dado para la agencia donde uno saca la residencia, que es US Citizenship and Immigration Services, que es la agencia que está en Tukwila. Hay algunas oficinas en la parte este del estado, pero para la parte aquí oeste es la oficina en Tukwila. La gente ha tenido citas que ya se han cancelado, por ejemplo, pues en marzo, en abril y en mayo. Ya han suspendido esas citas y les están mandando otra notificación de cuándo va a ser su próxima cita. Y posiblemente pueden ser muchos meses en adelante. En este momento lo que ha dicho el gobierno es que están cerradas esas oficinas por lo menos hasta, creo que dijeron que el 4 de junio. No han dicho si van a reabrir en ese momento o no. Todavía no han anunciado esto. Entonces, tendremos que ver si citas que han hecho para la mitad de junio, para julio en adelante, si esas van a continuar. Yo lo que le digo a la gente en este momento, si me pregunta, es que si está trabajando con un abogado, y yo le recomiendo a todo el mundo estar trabajando en un abogado en uno de sus procesos, que esté pendiente de chequear con su abogado acerca de cuándo va a ser su cita y qué cambios ha habido. Y si no está trabajando con un abogado, puede chequear la página de internet del sistema de inmigración. Una de las cosas importantes es que la gente mantenga la información correcta de su dirección, porque si ha cambiado de dirección y pues entonces no va a recibir esa notificación de una nueva fecha
si tiene un proceso abierto. Entonces, esa parte es importante para que la gente mantenga eso con su buena información de dirección. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Mientras tanto, Jorge, cuando expiren los permisos de DACA o TPS, las personas se quedan sin la posibilidad de poder trabajar. Si es alguno de estos programas se encuentran formas solamente de aspirar a la residencia permanente, ¿qué consecuencias pudiera tener esto en lo de carga pública por el tiempo que estuvieron sin trabajar? Pues esa parte va a ser interesante, mejor dicho, porque en este momento tenemos pues mucha gente que está en esos dos programas y es importante, Edwin, aprecio que mencionaste lo de TPS porque hablé un poco acerca de DACA, pero también hay el programa de TPS que también nuevamente el gobierno federal ha intentado de terminar ese programa para algunas comunidades como personas de El Salvador, por ejemplo, que hay muchas personas en la comunidad que están cubiertas por ese programa, que también está bloqueado en este momento por demandas judiciales y entonces esas personas todavía tienen el permiso de trabajo. Entonces, sí, por ejemplo, llegara un momento en que perdieran su permiso de trabajo porque logran terminar ya sea DACA o TPS, esas personas entonces tendrían que, desafortunadamente, si pierden el trabajo, van a tener algo posiblemente negativo en sus casos en un futuro si aplican para sacar la residencia, porque el estar sin trabajo, estar sin ingresos puede ser algo negativo. Ahora, los que les mencionaba antes, lo que yo no sé es qué tan grave va a ser eso. Lo mismo nos está preguntando en este momento la gente que aún que tenga TPS o que tenga DACA en este momento o que está indocumentada y me dice, mire, me dejaron de trabajo, me dijeron que no había trabajo y que entonces perdí mi puesto en este hotel o en este restaurante y ahora no tengo trabajo. Eso me va a afectar si saco la residencia en este momento, en un futuro. Y el problema es que yo tengo que decirle, mire, sí, en términos de esta regla de carga pública, dice que si la persona no tiene trabajo, pues es algo negativo. Pero si yo soy su abogado, cuando estoy presentando la aplicación, voy a decir, mire, esta fue una situación extrema. De hecho, no fue porque perdió el trabajo, porque la persona es, como diríamos en Colombia, perezosa. Es porque una pandemia o una crisis económica y mucha gente perdió su trabajo y ya la persona en ese momento ya obtuvo un nuevo trabajo, tiene sus ingresos y ya está la situación mejor. En mi opinión, yo espero que el sistema de inmigración en ese futuro pues entienda esa situación, ¿no? Entonces, mucho depende de cómo está la situación cuando ya está haciendo la residencia. O sea que me preocupa más para las personas que están en este momento sacando la residencia, porque en este momento, pues, nuevamente no sabemos cómo van a reaccionar los de inmigración en considerar esa regla y aplicar esa regla. No sabemos qué tan estrictos van a ser. Y francamente, lo que me preocupa a mí es que va a depender de qué agente le toque a uno. Que si va a haber, igual eso pasa mucho en los casos de deportación en inmigración, que hay algunos jueces que son más fáciles y algunos jueces que son más difíciles y es completamente a la suerte y pues para mí me parece muy injusto porque no debe depender una aplicación así a quien le toque por el azar. Pero yo creo que sobre todo inicialmente va a haber muchas de esas situaciones en que algunos oficiales van a tomar una posición más fuerte y otros oficiales van a tomar más consideración. Entonces, es difícil, honestamente, dar una respuesta clara para la comunidad porque muchos de nosotros estamos esperando ver cómo el sistema aplica estas nuevas normas. Gracias. Noemí, creo que tenías otra pregunta. No. Gracias. Entonces, corrígeme si me equivoco, Jorge, pero me parece que la recomendación es que quienes puedan renovar el TPS o DACA, tan pronto lo pueden hacer que lo hagan, ¿cierto?
Sí, mira, yo creo que con TPS es un poquito diferente porque ha habido extensiones automáticas que el gobierno ha dado. Con DACA es un poquito diferente porque en este momento pues una persona puede aplicar para una renovación de DACA y, y la pregunta que nos ha hecho la gente es, bueno, mire, digamos, bueno, les explico. Lo que nosotros le estamos diciendo a la gente en este momento es que si su permiso de trabajo se vence en el año 2020, definitivamente deben estar aplicando para la renovación en este momento. Pero la pregunta más complicada es si el permiso de trabajo se vence en el 2021 o más adelante. Porque el problema es que entonces las renovaciones son por 2 años. Entonces, si digamos, si mi permiso de trabajo se vence en agosto, septiembre del 2021, si aplico ahora para la renovación, me van a extender el permiso de trabajo, pero solamente por menos de un año, porque la renovación me va a salir para junio del 2022. Y entonces voy a gastar $500 básicamente y todo el tiempo para extender un periodo relativamente corto. Entonces, yo sé que hay personas en la comunidad que han decidido hacer eso y si quieren tomar esa decisión está bien conmigo, no veo problema. Pero quiero que la gente lo haga por su propia decisión. Nosotros no estamos impulsando, presionando a la gente a renovar el permiso si no se vence en el 2020. Porque y parte es y tal vez estoy equivocado en esto, quiero ser bien claro, porque realmente nadie sabe, pero yo pienso que va a haber alguna nueva oportunidad para extender el permiso de trabajo, aun si la Corte Suprema de Justicia dice que el gobierno puede terminar el programa DACA. Yo creo que existe la posibilidad que si la Corte dice, mire, pueden terminar el programa DACA, que el gobierno federal, aún con el gobierno de Trump, va a decir, ok, muy bien, vamos a dar una última oportunidad de extender el permiso de trabajo y ya después terminar, porque eso fue lo que dijeron en septiembre del 2017. Entonces, esa posibilidad todavía existe. No quiero decirles, no sabemos eso por seguro. Y hay otros abogados que tienen que ven la cosa más son más pesimistas y piensan que simplemente van a anunciar eso y ya se terminó el programa así más rápidamente y no van a renovar ningún permiso de trabajo. Eso es posible. Y si hay una persona que tiene pues la preocupación y quiere invertir el dinero para tratar de extender el permiso de trabajo más tiempo, está bien. El otro problema para la gente ya en este momento es que la renovación va a tomar unos meses. Y si ha puesto la renovación ahora, no hay garantía que le van a aprobar la extensión, porque la decisión de la Corte Suprema va a salir en los próximos 6 semanas. Entonces, de todas maneras, yo creo que hay posibilidad de que no consideren la extensión. Hay posibilidad de que ellos digan, bueno, cualquier renovación que se puso antes de la decisión la vamos a considerar. Es simplemente muy difícil saber hasta que no se vea qué decisión va a tomar la Corte y qué decisión va a tomar el gobierno del presidente en respuesta a esa decisión. Y una de las cosas que sí quiero decir, Edwin, es que mire, si hay una decisión negativa por la Corte Suprema, parte del mensaje que sí quiero dar a la comunidad es que esa no es la decisión final. De hecho, la decisión final la tiene el Congreso al final del día, porque si el Congreso aprueba una ley proveyendo una oportunidad para las personas que tienen DACA, entonces eso es lo que puede crear una solución permanente. Y yo lo que sí espero es que, pues todos si hay una decisión mala del gobierno, de la Corte Suprema, que espero pues que todos nos unamos en hacer ese llamado al Congreso a resolver este problema y la situación que van a poner a las personas cubiertas por el programa DACA, porque esa es la manera de últimamente resolver la situación de una manera más permanente. Gracias, Jorge. Y sobre esto de DACA, a las 2 de la tarde, el día en que se haga
en que se comunique la decisión de la Corte Suprema, la conferencia de obispos va a realizar un webinar ese mismo día en que se comunique, cualquiera que sea el día, a las 2 de la tarde. Si no tienen la información, mándenos un correo y se las mandamos, ¿no? Para que estén al día. Yo tengo otras preguntas que me han llegado por parte de la comunidad, pero quisiera darles la oportunidad, si nos acaba el tiempo, si alguno de ustedes tiene preguntas, que las pueden hacer ahorita. Señor Jorge, usted hablaba de, for public charge, obviamente hay algunos programas federales que de por sí la comunidad indocumentada no puede recibir las ayudas. ¿Qué pasa cuando ellos piden cuando una familia o unos papás que son indocumentados piden ayuda para sus hijos, ayuda federal para sus hijos? ¿Eso les puede afectar eventualmente a los padres? Siendo que la ayuda fue para sus hijos nacidos aquí, ciudadanos americanos. Fátima, muchas gracias por esa pregunta y aprecio mucho eso porque es una pregunta que recibimos y que no había mencionado antes. Así que muchas gracias. La respuesta es que no. Ese tipo de asistencia pública no afecta a las personas indocumentadas que están aplicando. Entonces, eso lo vemos muy frecuentemente y desafortunadamente es una de esas situaciones en que he tenido personas en la comunidad. Estuve haciendo una presentación, por ejemplo, en Bellevue. Recuerdo muy esto claramente porque llegó una mamá con sus niños al evento y me hizo la pregunta. Esto fue antes de la pandemia, para aclarar, y me preguntó, mire, pues yo vine para saber si debo sacar a mis niños del cupón médico que los tengo porque por lo de carga pública. Ese es el nivel de preocupación que he estado viendo en la comunidad y lo que le dije a ella es que no. La regla de carga pública no cubre a los niños o a los familiares que son ciudadanos o residentes permanentes. O sea, solamente considera los beneficios que la persona misma que está aplicando para la residencia recibió ellos directamente. El problema es que a veces la gente, muchas veces las notificaciones del gobierno vienen en nombre del padre, ¿no? Entonces, porque pues obviamente pues los niños no reciben correo, ¿no? Entonces, si llega la notificación y dice, por ejemplo, Jorge Barón, pero mis hijos, yo soy indocumentado, pero los beneficios son solamente para mis 3 niños y ellos son nacidos aquí, ese beneficio, si solamente son para los niños, no van a afectar de ninguna manera la persona en un futuro. Ahora, una de las cosas que sí les he dicho a la gente es que tengan en cuenta de que, digamos, esa familia que mencionó, digamos que yo soy indocumentado y mis hijos son ciudadanos. Y para explicarles un poco cómo veo la dificultad de esta regla de carga pública, ¿no? Entonces, yo califiqué para esos beneficios porque los ingresos de mi familia son bajos. Entonces, de esa manera fue que califiqué para el beneficio a nivel estatal porque tenemos ingresos bajos y entonces calificamos, ¿no? Entonces, obtengo ese beneficio para mis hijos, ¿ok? El obtener los beneficios no es ningún problema en términos de carga pública. Pero lo que puede ser un problema es que es una familia de ingresos bajos. Entonces, cuando vayan a aplicar para la residencia, pues van a preguntar acerca de sus ingresos. Esa es la situación, que van a ver cuáles son los ingresos en su familia. Y eso puede ser negativo. O sea, no es el que aplicó para los beneficios, pero esas mismas familias que califican para los beneficios públicos, pues son de ingresos, son personas que no tienen muchos recursos, por esa razón califican para los beneficios. Y es la parte de tener esos ingresos a nivel bajo que les puede hacer el proceso más complicado. Ahora, nuevamente, no significa que definitivamente no van a poder calificar, pero mi preocupación es que van a empezar a negar casos para esas familias que antes de este año hubieran podido sacar su residencia, que va a ser el proceso más complicado para esas familias. Entonces, el mensaje para mí es que la comunidad tiene que seguir recibiendo la asistencia que califica, no dejen de aplicar para esos beneficios,
pero sí tengan en cuenta de que esto de carga pública sí va a afectar a algunas familias en el futuro. ¿Qué tan grave va a ser la situación? No sabemos. Por ejemplo, hay una parte de la regla que mencioné antes que dice que la persona habla inglés bien. Eso nunca ha existido en la ley en este proceso para sacar la residencia. Hay un examen cuando uno ya saca la ciudadanía al final del proceso, pero no para sacar la residencia. Y entonces no sabemos cómo van a aplicar ese aspecto de la regla. ¿Van a hacer un examen durante la residencia? Eso no existe. O sea que no sabemos cómo va a ser simplemente basado en el agente que vino, que hizo la entrevista con la persona el día de aplicar para la residencia y van a hablar en inglés y si la persona dice no, pues su inglés no está suficientemente bueno, entonces le voy a negar la residencia. Para nosotros eso nos preocupa muchísimo porque entonces no hay claridad de quién y todo depende nuevamente de la gente de inmigración que está revisando esa aplicación. Entonces, hay muchos aspectos de esa norma, esa política de carga pública que tenemos que preocuparnos, pero la parte de recibir asistencia pública no es la parte más grave de esa regla, pero desafortunadamente sí es la que está afectando muchos aspectos de la comunidad, porque la gente está haciendo ese mismo tipo de preguntas, de preocuparse de que si obtiene asistencia para sus hijos le va a afectar cuando ese no es el caso. Gracias, Jorge. La otra vez, a principios del mes pasado, grabamos una sesión en la que nos acompañaste esta información. Nos llegaron preguntas después de la sesión sobre si yo tengo parientes en México y los estoy reclamando en mi declaración de impuestos como dependes y lo hago a través de un ITIN number. Nos preguntaban, ¿qué pasa? ¿Voy a recibir cheques o no? ¿O ayuda por parte de eso va a evitar de que yo reciba los cheques de ayuda del estímulo del programa de estímulo del gobierno federal? Y no encontramos una respuesta en ese momento, pero tú me corriges, algunas de estas personas me volvieron a contactar y me dijeron, ya nos llegaron los cheques de ayuda. Entonces, al parecer, eso no fue un impedimento para que recibieran sus cheques. Sí, correcto. No, sí, y hemos entendido un poco porque ha habido algunos aspectos de lo de los cheques que se han aclarado un poco desde la parte inicial, y esa parte es una de las cosas que sí se ha aclarado. Entonces, lo que considera el gobierno es las personas que son como los contribuyentes de impuestos principales en la aplicación, que generalmente, pues si es una pareja, son los dos padres en el hogar. Y si hay otros dependientes como niños, porque por ejemplo tuvimos un caso en que el niño tenía el número de ITIN, ellos no van a descalificar toda la familia. Es solamente las personas que están nombradas en la declaración de impuestos en la parte de arriba, me he dicho, los principales que están aplicando, poniendo su declaración de impuestos, ellos son los que consideran. Entonces, si hay un dependiente con número de ITIN, no van a descalificar a toda la familia. Ahora, no van a recibir un pago, los $500, esos dependientes, ¿no? Eso también es claro, pero no van a descalificar al resto de la familia en esa situación. Gracias, Jorge. Se nos acaba el tiempo y no sé si tú tengas algún recurso. Hay un par de personas que me han contactado, indocumentados, dueños de restaurantes que no tienen residencia y cuando hablamos sobre la situación que están pasando, que es bastante complicada, porque el trabajo de todas sus vidas aquí, ahora lo están viendo que se les va de las manos, ¿no? Por la situación en la que estamos. Y me dicen, pues no queremos buscar ningún tipo de ayuda porque aspiramos en algún momento a tener la residencia, no tenemos documentos y no queremos que esto nos vaya a dejar que vayamos a perder el negocio porque no van bien las cosas y aparte que perdamos la posibilidad de obtener residencia más adelante. Entonces, si hay algún recurso que nos pudiera recomendar y agregarlo al chat o mencionarlo brevemente. Pues sí, de hecho, estamos trabajando con la ciudad en aclarar esas normas de regla pública, poner algo que sea más claro y definido para la comunidad. Pero sí quiero ser bien claro, ese tipo de ayuda a nivel sobre todo estatal y local para negocios pequeños que han estado dando, por ejemplo, a las ciudades, los condados, el gobierno estatal,
las personas indocumentadas que tienen un negocio y obtienen ese tipo de asistencia pueden hacerlo sin ningún problema con lo de carga pública, porque es ayuda para el negocio. Sí he escuchado de que algunas personas han tenido problemas porque ha habido programas al nivel federal y las personas indocumentadas no califican para esos programas al nivel federal. Pero los programas locales o estatales sí están abiertos y eso no va a afectar lo de carga pública. Bien, pues gracias por cualquier información ahí que nos puedas enviar, luego te lo voy a agradecer. Okay. Alguien pregunta ahí que en seguimiento a la pregunta de Fátima, ¿las mujeres que reciben Medicaid durante el embarazo se consideran carga pública? No, buena pregunta y la respuesta es que no, Isabel. No hay problemas para las personas. La regla de carga pública hace una excepción específicamente. Personas que están embarazadas no están bloqueadas por lo de carga pública por recibir ese Medicaid durante el embarazo. Bueno, pues con esto concluimos este momento de conversación en torno a inmigración. Agradecerte, Jorge, por estar siempre tan dispuesto ahí y mantenernos al tanto. Cuando hay peticiones para el gobernador o para los gobiernos de los condados, ¿no?, que nos mantienes al tanto y nos invitas a ser parte de esas peticiones para los gobiernos del condado y estatal. Así es que gracias por todo el trabajo. Gracias por tu disponibilidad. No sé, Monseñor, ¿alguna palabra sobre esto de migración? Ante todo lo que acabas de decir, gratitud a ti y a toda la gente que como tú, que preparada y que están en consonancia con el sentimiento de todos nuestros hermanos inmigrantes, ¿va?, que están sobre todo todos los que están en situaciones de indocumentados todavía y situaciones de pobreza. En muchos casos que la compasión y el alcance que les brindemos de cualquier manera y gracias a, obviamente, gente preparada y con los recursos legales también como ustedes, que bueno, bendito sea Dios, yo lo agradezco y alabo a Dios por ello y te lo agradezco a ti directamente y a toda la gente que lo está trabajando en ellos. Es que pues estamos unidos. Gracias por ello, de nuevo, Jorge. Muchas gracias, señor obispo, por esas palabras muy amables y saludos a todos ustedes. Y puse en el chat ahí mi correo electrónico. Todos me pueden encontrar a través de Edwin, pero si alguien quiere contactarme directamente con cualquier otra pregunta, no tengan ningún problema en hacerlo de esa manera. Así que muchas gracias a todos ustedes. Dios te bendiga. Gracias.